Buenos días, hermanos, paz y bien. Hoy es domingo 24 del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo del 21 al 35. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7 veces. Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado aquel encontró uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este domingo nos habla del perdón. En esta oportunidad Pedro se adelantó, dice, y le pregunta a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces, pregunta Pedro. Según la tradición judía, se decía pues de que un hombre virtuoso perdonaba hasta 7 veces. Pero la respuesta de Jesús fue desconcertante, porque Jesús, ¿qué cosa dijo? Perdona hasta 70 veces 7. ¿Qué significa esto? 100, siempre. No le pone un límite al perdón, sino que el perdón debe ser una actitud continua. Ciertamente esta respuesta de Jesús nos deja consternados, porque en muchas oportunidades nosotros nos hemos sentido heridos y hemos herido también a otras personas. Y a veces sentimos que en justicia como que tengo que estar enojado, ¿verdad? Y lógicamente se hiere el amor propio, se hiere nuestra dignidad como personas, y nuestra respuesta instintiva es que estar enojado con el hermano y a veces hasta romper una relación con el hermano. Pero hoy Jesús nos desconcierta porque nos dice que el perdón debe ser una actitud continua, sobre todo en un discípulo de Jesús. ¿Y por qué? Porque para un cristiano restaurar la relación con el hermano debe ser algo vital. Ciertamente hay circunstancias en las que la otra parte de repente no va a querer entrar en reconciliación o se va a cerrar a dar el paso de la reconciliación, pero al menos de nuestra parte tenemos que hacer todo lo posible. ¿Para qué? Para perdonar. ¿Y cuál es el argumento? El argumento lo da Jesús, contando una parábola, diciendo que había un empleado que tenía una deuda increíble, imposible de pagar.
Imagínense, dice que este pobre empleado debía 10.000 talentos. Consideremos que en esa época había diferentes unidades de medida. Existía el denario, que era el jornal de un día, existían los dracmas, los tetradracmas, los sextercios, pero también existían lo que eran un talento. Un talento representaba 36 kilos de oro o de plata. Ahora, este pobre hombre debía ¿cuánto? 10.000 talentos. ¿Qué quiere decir? Que era un deudor insolvente, que nunca en su vida hubiera podido pagar una deuda tan grande. Pero sin embargo, ya cuando había sido decretado ser vendido él, su esposa, sus hijos como esclavos y todas sus posesiones para así pagar la deuda, él se postra delante del Señor y le suplica: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y dice que su amo no solo lo dejó en libertad, sino que le perdonó la deuda. Pero él, al haber recibido una gracia tan grande, no respondió con gratitud o con reciprocidad de la misma manera que fue beneficiado, sino que por el contrario, al encontrar a un compañero suyo que le debía 100 denarios, que ciertamente no era poco, era 100 jornales, 100 jornales. Entonces, al encontrar un compañero, dice que lo estrangulaba y lo fue a meter a la cárcel para que así pagara toda la deuda. Lógicamente, 100 denarios con 10.000 talentos no tienen punto de comparación. Llevemos esto al terreno de lo espiritual. Todos nosotros, hermanos, hemos obtenido un beneficio tan grande, que ha sido el perdón que Jesucristo nos ha otorgado, el perdón de nuestros pecados, porque todos nosotros éramos deudores insolventes. Nunca, por más de que hubiéramos hecho lo que hubiéramos hecho, nunca hubiéramos podido pagar por nuestros pecados. No hubiéramos podido hacer nada para salvarnos a nosotros mismos y poder redimirnos de nuestros pecados. Pero Dios, en su infinita misericordia, envió a su Hijo único para que, muriendo en la cruz y derramando su sangre preciosa, pagara Él, el inocente, por nosotros los culpables. Y no solo nos perdonó, sino nos dio la dignidad de hijos. Entonces, hermanos, todos hemos sido beneficiados grandemente por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Y es por eso que estamos llamados a responder de la misma manera. Y por eso, cuando tú te preguntes ¿por qué debo perdonar?, la única respuesta es la siguiente: porque Él nos perdonó a nosotros, porque el Señor murió en la cruz por nosotros, porque nosotros estábamos perdidos, destinados a condenación por nuestros pecados, y Él gratuitamente, sin merecerlo, nos perdonó deuda eterna. Deuda eterna. Por eso, hermanos, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de perdonar y no quedarnos atrapados en la mezquindad de corazón como este hombre del Evangelio, sino que por el contrario, perdonar como hemos sido perdonados. Toda esta lectura termina con una frase que muchas veces se ha repetido en el Evangelio y dice así: lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo si cada cual no perdona de corazón a su hermano. ¿Saben qué? El perdón de Dios de alguna manera va a quedar condicionado a mi manera de perdonar. Qué interesante. ¿Por qué? Porque si yo no perdono, me quedo cerrado a la gracia de Dios. Y por más de que Dios quisiera derramar un diluvio de amor, de gracia y de misericordia, el odio en el corazón, el resentimiento, me bloquea y no me permite experimentar, ¿qué cosa? Esta gracia sanadora de Dios. Por eso, hermanos,
nos conviene perdonar. Perdonar para nosotros se convierte en una necesidad y hasta podríamos decir de esa actitud de perdón depende también nuestra salvación. Oremos. Señor, somos frágiles criaturas y por nuestras fuerzas no podemos, Señor, perdonar como tú nos pides. Pero te pedimos, Señor, que nos des la gracia de poder perdonar a todos los que nos han herido y ofendido. Ayúdanos a comprender el amor tan grande que has tenido por nosotros, muriendo en la cruz y pagando por nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y tu misericordia. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso, derrame su gracia y bendición sobre ustedes, los llene de su amor y misericordia y nos dé la gracia de poder perdonar a todos los que nos han ofendido. Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengan un lindo domingo y la paz de Dios los acompañe siempre. Paz y bien, hermanos.